Muy buenos días. Vamos a comenzar con este webinar. Es el cuarto de esta serie de webinars en el contexto de nuestra campaña de verano. Hoy estamos para presentar un tema importante que es el manejo clínico de arbovirosis, especialmente en el contexto actual cuando se han detectado presencia del vector Aedes aegypti en la región de Valparaíso, específicamente en los Andes, también en Arica, en Tarapacá, y por lo tanto esto ha motivado una extensión de la alerta sanitaria desde Santiago hasta el norte. Es importante comentarles que este webinar tiene formato tipo webinar, por lo tanto ustedes no pueden encender sus cámaras, tampoco hacer preguntas mediante el micrófono, pero sí pueden hacerlo a través del chat. Voy a pasar a presentar a nuestra expositora de hoy, es la doctora Cecilia Perret. Ella es médico pediatra e infectóloga de la Universidad Católica, es diplomado en medicina tropical e higiene, es magíster en enfermedades tropicales y pediátricas, también es encargada de medicina del viajero de la red de salud UC Christus y miembro del Comité de Infecciones Emergentes de la Sociedad Chilena de Infectología. Es una importante colaboradora también de nuestro ministerio. Le doy el paso entonces, doctora. Muchas gracias por su presentación y estar acá. Buenos días, muchas gracias Jorge por esta invitación para comentarles y hablar de un tema que es bastante importante, sobre todo que se nos vienen las vacaciones del verano, donde, como les voy a mostrar a través de la presentación, es quizás el momento más significativo para la exposición a los distintos arbovirus a los que estamos posiblemente expuestos en nuestro continente y en varios lugares del trópico. En esta presentación les quiero contar qué se entiende por arbovirus, cuál es la epidemiología general y después ya ir más en particular, tanto en las características clínicas como en las epidemiológicas de los distintos arbovirus, la forma de hacer el diagnóstico, un esbozo de tratamiento y la forma de prevención. Cuando hablamos de arbovirus, nos referimos, es una palabra, es un acrónimo que viene de la frase en inglés de virus transmitidos por artrópodos. De ahí entonces se genera esta palabra de arbovirus. Esto nos dice inmediatamente que son virus que pueden pertenecer a distintas familias y que pueden ser transmitidos por distintos artrópodos, entendiendo por artrópodos los mosquitos o zancudos, algunos tipos de moscas que son hematófilas y también garrapatas y ácaros. Para efecto de los arbovirus, en su gran mayoría estos son transmitidos por los mosquitos o zancudos y los artrópodos que con mayor frecuencia nos vamos a ver expuestos son los que pertenecen a la familia de los Flaviviridae o los flavivirus, dentro de los cuales se encuentra dengue, fiebre amarilla y zika, y la familia de los Togaviridae, dentro del cual se encuentra chikungunya. Son estos 4 arbovirus los que dan cuenta a la gran mayoría de las enfermedades causadas por este tipo de virus. Y acá abajo, al de la lista, hay una lista mucho más larga que esto, pero está este virus que está empezando a hacer noticia porque también ha aumentado el número de casos que se han diagnosticado durante este año, que es el virus perteneciente a la familia Peribungia viridae y es el virus de Oropuche. Principalmente para nuestra epidemiología actual, cosa que puede cambiar en un futuro, la amenaza de enfermar por estos arbovirus está relacionado a los viajes, ya que, como les voy a mostrar, la circulación autóctona, con excepción de la isla de Pascua en Chile continental, aún no existe. Y dentro de los viajes al que con mayor frecuencia nos vamos a exponer es al virus dengue transmitido por el mosquito Aedes, a Zika,
y a chikungunya. Estos tres son los más frecuentes y son transmitidos por este mosquito que es el Aedes. También está la exposición a fiebre amarilla, que en el caso de la exposición de fiebre amarilla en América no es a través de la Aedes, sino que a través de este mosquito silvestre, que es el Hemagogus. Sin embargo, en África sí participa el Aedes para la transmisión de este virus. Y luego tenemos otros arbovirus que no son tan raros como el West Nile y la encefalitis japonesa, que son transmitidos por el zancudo común y corriente, que es el género Culex. Aedes entonces es el principal responsable de la transmisión de los principales arbovirus. Tiene una distribución mundial, como pueden observar en este mapa. No se escapa prácticamente ningún país, con excepción de la Europa más del norte, porque de hecho hay al sur de Francia, hay al sur de España, hay en Italia, y está mucho más en intensidad en América del Sur, desde el sur de Estados Unidos hasta nuestro país, todo el África subsahariana y el sudeste asiático. Este mosquito es un mosquito que está muy adaptado a la población humana, de modo que está ampliamente distribuido, especialmente en las zonas urbanas. Habita dentro de los domicilios, que es donde ocurre el ambiente de transmisión, y tiene un hábito de alimentación que es diurno. Y esto es importante de recordar para las medidas de prevención que vamos a indicar más adelante. Es un mosquito, además, es la hembra la que se alimenta, que es la que pica, y puede alimentarse de varias personas en una alimentación, digamos, en una salida. Y tiene un rango de vuelo que es bien cortito. Y importantes características que tiene que ver mucho con la posibilidad de diseminarse a distintas zonas geográficas es que si bien el periodo de vida de un mosquito adulto y que pueden estar poniendo los huevos y alimentarse son aproximadamente 4 semanas, 4 a 6 semanas, los huevos de los mosquitos resisten por más de 6 meses y en condiciones bien inhabituales, por ejemplo, de deshidratación, ausencia de agua o temperaturas bajas, y que luego de que encuentren las temperaturas y las condiciones adecuadas puede progresar el desarrollo y generar nuevamente poblaciones adultas de estos mosquitos. ¿Qué ha pasado con la presencia de la Aedes aegypti en Chile? Como muy bien lo dijo Jorge al comienzo de este webinar, ha ido ganando territorio geográfico. Fue identificado por primera vez en la isla de Pascua en el año 2000 y desde entonces no ha podido ser erradicado y ha sido fuente de transmisión en distintos momentos, particularmente de virus dengue, pero también lo fue de virus Zika. Y desde el año 2016 se encuentra en Arica, en Iquique el 2019 y el año pasado en los Andes. Eh, Todo lo que es en Chile continental solamente se ha documentado la presencia del mosquito y no se ha documentado la transmisión de virus a través de esto. Sin embargo, en la isla de Pascua, como comenté, sí hay transmisión de arbovirus, particularmente de dengue. ¿Y cómo ha sido esta ubicación tanto en Arica, Parinacota y en la zona de los Andes? Bueno, el año 2023, entonces, perdón, en 2016 en Arica se documenta por primera vez la presencia del mosquito y aquí podemos ver en los distintos colores dónde han sido los focos según los años, y en el último, que fue el 2023, estuvo particularmente asociado aquí en la zona norte de la ciudad, donde se encuentra el depósito de los, o estacionamiento de los camiones que tienen cursos internacionales
que son camiones de transporte, de carga. Y en los Andes, el año pasado se detecta por primera vez y este año nuevamente. Y el año pasado se observó un foco en la zona de El Sauce, pero este año ya se detectaron 18 focos que pueden observar, que están marcados aquí en este mapa de la región. Esto motivó de intensificar mucho la vigilancia de centinelas de febriles y exantemas, y en esa vigilancia se notificaron 130 casos sospechosos eventuales de dengue, de los cuales se confirmaron 3, y además a través de la vigilancia universal de notificación obligatoria de los casos de dengue, en que se confirmaron 4 de los 20 casos sospechosos. Entonces, de estos 7 casos, todos fueron en la zona casos importados, personas provenientes de Brasil, Paraguay y Uruguay, y no se ha detectado entonces circulación autóctona de estos virus en la zona. ¿Cuál es la importancia? Y yo les mencionaba al comienzo que entonces para la mayoría de los habitantes del país la exposición a estos virus está relacionada con viajes al exterior. Y para más o menos contextualizar cuál es el riesgo, podemos ver en esta base de datos que llevamos en la Universidad Católica, que es de la notificación de enfermedades de viajeros que consultan con algún síntoma posterior del regreso de un viaje internacional. Y podemos observar que la principal causa de consulta es la fiebre. La mayoría de las personas ha regresado por estos síntomas desde América del Sur, particularmente desde Brasil, y el diagnóstico principal de las personas que han consultado por fiebre es dengue. De modo que si tomamos las consultas por dengue, zika y chikungunya, el 80% de las personas que consultaron por enfermedades febriles se trataba de estas enfermedades transmitidas por artrópodos. En general, los arbovirus, entonces, son virus transmitidos por artrópodos que van a tener distintas manifestaciones clínicas, pero que tienen algunas generalidades en común. Por ejemplo, todas tienen un periodo de incubación bastante corto, con un rango máximo de 14 días, de modo que se van a presentar en el viajero, ya sea durante el viaje, la aparición de los síntomas, o muy precozmente luego del regreso. Son todas autolimitadas con una duración que va entre 3 y 7 días, aunque los periodos de convalecencia, y particularmente dependiendo de qué enfermedad estamos hablando, puede durar varias semanas o incluso meses. Y son transmitidas entre las personas a través de los mosquitos. El reservorio del virus son los humanos, en que el mosquito en un individuo que está virémico, al picarlo, este mosquito se infecta y en una futura alimentación, va a inocular a un individuo sano con el virus, y este se va a transformar en un individuo virémico, y así vamos a cerrar el ciclo. Agregamos además a la forma de transmisión para el virus Zika la transmisión sexual. Veamos ahora cada uno de estos, y les voy a dar más énfasis a dengue, que es por lejos de las enfermedades la más frecuente. Dengue es una enfermedad febril, eso es lo más importante. Si bien la mayoría de los individuos que se infectan lo hacen en forma asintomática o bien oligosintomática, los que presentan síntomas van a presentarse a través de un cuadro de fiebre. Este es un virus que pertenece a la familia de los Flaviviridae y tiene 4 serotipos, del 1 al 4. Y vean qué es lo que ha ocurrido en las Américas, que por lo demás es el principal destino de viaje de nuestros turistas,
cómo a pesar de todos los esfuerzos de controlar la circulación de este virus, con los años, como vemos aquí desde el 2014, no solo no se ha logrado controlar la transmisión del virus, sino que además, particularmente este año, fue un año de una gran transmisión con muchos casos a nivel endémico, como también exportados a otros países. Y podemos observar que la mayoría de los casos este año, entre el 2023 y 2024, se localizaron en el cono sur de la región de las Américas, y el país que notifica el mayor número de casos es Brasil. Para recalcar y resaltar lo que ha sido este año en particular con respecto al riesgo de transmisión de dengue, en este gráfico del centro podemos observar cómo en el año 2024, que es la curva en rojo, se escapa muy por sobre del promedio de los últimos 5 años, e incluso más que el año 2023, que ya estaba por sobre ese promedio. Y los 5 países que reportan el mayor número de casos son Brasil, México, Colombia, Guatemala y Honduras. Un poco puesto en cifras, las Américas en este momento reporta el 80% de los casos de dengue en el mundo. Y a la fecha se han sospechado más de 12 millones de casos, se han confirmado un poco más de la mitad, que con respecto al 2023 es un aumento en el 200%, y con respecto al promedio de los últimos 5 años casi 400%, ¿ya? 381%. Y aquí en este mapa de abajo, los que están en rojo son los países que en este momento de la semana epidemiológica reportan incremento en el número de casos, mientras que muchos de los otros países van ya en descenso. Podemos ver por las distintas subregiones de las Américas en que en esta época del año, que estamos semana 47, 48, podemos ver que en la región de América Central y México es donde estaban ocurriendo los números de casos, mientras que la mayoría a principio de año ocurrieron en la zona del Cono Sur. ¿Qué ha pasado con estos arbovirus en Chile? La mayoría de los casos que se han diagnosticado han sido dengue, y aquí podemos observar cómo ha sido la evolución de los casos que se han notificado. En verde son los casos autóctonos que han ocurrido en la isla de Pascua. Este año también hubo un brote en la isla de Pascua por dengue 1 con notificación de 157 casos. Y el resto del total de casi 500 casos que se han notificado fueron casos importados. ¿Y de dónde fueron estos casos? Principalmente de viajeros a Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Paraguay. Sí, también se han diagnosticado casos importados de chikungunya. El año pasado hubo 7 desde Paraguay y Argentina, y este año 2 casos desde Brasil. O sea, podemos ver claramente que la exposición mayor es a dengue. ¿Y qué ha pasado con este dengue en la isla de Pascua, que es el único lugar donde hay circulación de los arbovirus en forma autóctona? Tuvimos el gran brote en el año 2002, luego brotes más pequeños, y desde el año 2002, este brote del año 2024 fue el brote más grande en términos de número de casos notificados y confirmados. Lo otro que es importante, ¿de dónde vienen la mayoría de los casos importados? De América del Sur, que es el principal lugar de destino de nuestros viajeros, y dentro de América del Sur, Brasil es el país que aporta el mayor número de casos. ¿Y de dónde residen los viajeros en los cuales se han diagnosticado los casos de dengue? La mayoría en la región metropolitana,
le siguen los de Valparaíso, pero hay que destacar importantemente que hay casos también diagnosticados en Arica, Parinacota y aquí en la región de Valparaíso, porque acordarse que aquí tenemos la presencia del vector que puede ser un potencial introducción de la circulación local. Y lo otro significativo es cuando vemos cuando ocurren la mayoría de los casos importados. En línea negra son los casos de dengue y en línea gris son otros casos de febriles diagnosticados en viajeros, y podemos ver que a diferencia de las otras enfermedades febriles, los casos de dengue se concentran y tienen una estacionalidad en el periodo del verano. Y esto también lo muestra el Ministerio de Salud en los casos diagnosticados de dengue importado, en que se concentran aquí los del 2024 en barras naranjas y las del 2023 en las barras más celestes, están concentrados en los meses del verano. ¿Cuáles son los síntomas de dengue? Ya dije, cuando es sintomático es una enfermedad febril que tiene otros dos elementos muy característicos. Uno, las mialgias intensas, y estas mialgias particularmente afectan la musculatura retroorbitaria, la musculatura ocular, y que de modo que hay dolor retroorbitario. Y en un 30% aproximadamente se manifiesta con este rash, que lo clásico es este eritema que deja estas zonas como en blanco o de piel sana. ¿Ya? Puede haber muchos otros síntomas, los síntomas son absolutamente inespecíficos, puede haber artralgias, puede haber cefalea, diarrea, malestar general, por supuesto, náuseas, vómitos, o hemorragias pequeñas como sangrado al lavarse los dientes o discretas epistaxis. ¿Qué es lo importante en el caso de dengue? Dengue, por el hecho de estar condicionado o causado por distintos serotipos, tiene la posibilidad de cursar con infecciones graves. Y estas infecciones graves pueden manifestarse y hay que pesquisarlas oportunamente de modo de manejar al paciente durante ese periodo y evitar una complicación que puede llegar incluso hasta la muerte. De modo que entonces, dengue lo podemos clasificar como dengue sin síntomas de alarma que nos sugieran que ese paciente puede evolucionar a una enfermedad más grave, o con signos de alarma. Y después el dengue grave. ¿Cómo definimos los signos de alarma? Aquellos que nos hacen sospechar que son el dolor abdominal intenso y persistente, vómitos persistentes, acumulación de fluidos en las distintas cavidades, cavidad pleural, cavidad abdominal, derrame pericárdico. Cuando hay un sangrado un poco más intenso de mucosas, hay alteración inicial de conciencia, cuando hay lipotimia y un aumento progresivo y hepatomegalia en progreso. Y hablamos de dengue grave cuando hay tres condiciones. Basta que se cumpla una para definir un paciente con dengue grave. La más frecuente por lo general es la extravasación de plasma, y ahí vamos a tener un paciente en que va a comenzar con taquicardia, mala perfusión, tendencia a la hipotensión, hasta definitivamente el shock. La segunda es la hemorragia grave, donde vamos a tener hemorragias más importantes. Por ejemplo, epistaxis persistente, metrorragia, hemorragia del tracto gastrointestinal. Y la tercera, que hay que estar bien alerta porque no va acompañada de ninguno de los otros síntomas, es el compromiso grave de órganos, insuficiencia de algún órgano. ¿Y cuáles son los órganos que se comprometen con mayor frecuencia? El hígado con una falla hepática fulminante, el miocardio con una insuficiencia cardíaca y el sistema nervioso central con manifestaciones ya sea encefalitis, meningitis, meningoencefalitis.
El dengue grave, entonces, aquí ya un poquito más en detalle, vimos que la extravasación de plasma puede documentarse por la acumulación de fluidos, hepatoesplenomegalia, alteraciones de la perfusión. También están las alteraciones de órganos y estas ocurren en general el dengue grave frente a segundos o terceros episodios de infección por virus dengue, de modo que los que van a estar más comprometidos son aquellos que son viajeros frecuentes, que se pudieron haber expuesto en más de una oportunidad a virus dengue o que definitivamente tienen el antecedente de haber tenido infecciones previas por virus dengue. ¿Y eso por qué? Porque la respuesta inmune al virus dengue es serotipo específica. Es decir, si yo me infecto, como en este ejemplo, por dengue 1, voy a montar una respuesta de anticuerpos que va a neutralizar y frenar la replicación solo para dengue 1. Pero estos anticuerpos que fueron hechos para dengue 1 van a quedar circulando y si luego alguien se infecta por un serotipo distinto, estos anticuerpos van a poder unirse a este virus en una forma no tan estrecha como para el serotipo específico y no tan estrecha como para evitar y neutralizar la replicación del virus, sino que más bien van a jugar en su contra, porque van a presentar al virus rápidamente a las células del sistema inmune, como las células dendríticas, las células productoras de granulocitos, y también van a ser atacadas las células que tienen este virus en su interior debido a los anticuerpos de la superficie por otras células. En conjunto, todo esto va a aumentar la producción de citoquinas y respuesta inflamatoria, que es lo que gatilla las manifestaciones clínicas del dengue grave relacionadas con la extravasación vascular. Y esto ocurre principalmente en este periodo crítico que va entre el tercer y quinto, sexto día de evolución de la enfermedad, en que incluso cuando la fiebre ya viene de regreso, es el periodo en que pueden desencadenarse todas estas manifestaciones. Y en ese momento coincide si hay una pérdida de fluido al extravascular que va a aumentar el hematocrito por hemoconcentración y es el periodo de nivel más bajo de las plaquetas. Entonces, ¿cómo tratamos a una persona que no tiene signos de alarma, que los hemos chequeado activamente? Muy importantemente, si vive en zona donde hay presencia de mosquitos, como es la isla de Pascua, Arica, Parinacota, Iquique, los Andes, esa persona debe hacer reposo con repelente y idealmente con mosquitero sobre su cama, de modo de evitar, mientras esté en el periodo virémico, que vaya a infectar a alguno de los mosquitos que pudieran andar circulando cerca de su domicilio. El manejo de la fiebre es con paracetamol, no con antiinflamatorios no esteroidales, porque dentro de las características de laboratorio está la trombocitopenia, y si nosotros tratamos con antiinflamatorios no esteroidales que afectan la función plaquetaria, exponemos a mayor riesgo de sangrados. Hay que aumentar la hidratación siempre, hidratación oral y educar a la familia y al mismo paciente a reconocer los signos de alarma. Y cuando hemos reconocido signos de alarma, que ya se los mencioné, eso es indicación de hospitalización, que hay todo un protocolo de cómo se hidrata, que no es el punto de esta presentación, pero lo importante es que es frente al reconocimiento de signos de alarma o claramente evidencias ya de dengue grave, esa persona debe ser hospitalizada e iniciar una hidratación endovenosa. Pasemos ahora a chikungunya. Chikungunya pertenece a otra familia de virus, no a los flavivirus, es la Togaviridae,
y hace su ingreso en las Américas el año 2013. Desde entonces, luego de ese gran brote el 2014 y 15, ha persistido la circulación en el continente y esto es lo que ocurrió este año, donde vemos que el mayor número de casos nuevamente fue diagnosticado ocurrió en Brasil y en Paraguay. Las manifestaciones clínicas también es un cuadro febril con un periodo de incubación bien corto y que el síntoma cardinal, así como en dengue son las mialgias, aquí es el compromiso articular. Eso es lo que marca la sospecha de chikungunya, en que además de la fiebre, tenemos el compromiso articular que pueden ser artralgias o artritis, pero son de alta intensidad con grave impotencia funcional. Se puede agregar además un exantema que ya se los voy a mostrar, cefalea. El exantema es pruriginoso y ocurre con más frecuencia que en dengue. Sobre el 60% de las personas con chikungunya tienen este exantema y también pueden tener mialgias. Este es el exantema. Se presenta precozmente en relación a la enfermedad. Si miran esta foto es bien parecida al exantema del dengue, de modo que per se el exantema no es definitorio de qué enfermedad estamos viendo. Son los otros síntomas acompañantes los que nos permiten hacer la diferencia. Entonces puede ser confluente como este, que es un eritema prácticamente con algunas zonas de piel de normalidad. Esto que es más maculopapular, con compromiso palmoplantar. Y en los lactantes puede ser incluso vesicular o flictenular. Y lo característico es que suele ser también pruriginoso. Y el gran compromiso que son las artritis y artralgias, vemos que este es el síntoma cardinal, donde hay compromiso de articulaciones grandes y pequeñas. En este caso de la foto hay compromiso más bien de articulaciones pequeñas y que puede durar por mucho tiempo. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede tener la infección por chikungunya? La más frecuente son el compromiso articular en forma prolongada, que puede ser meses e incluso años, con impotencia funcional. ¿Y quiénes son las que están más ligadas a presentar la artritis prolongada? Son principalmente mujeres y mayores de 40 años. Otros compromisos pueden ser compromiso del sistema nervioso central, pueden ser compromiso renal, hepatitis, miocarditis y riesgo de transmisión vertical cuando afecta a una embarazada que enferma casi al final del embarazo, donde el recién nacido puede presentar un chikungunya bastante grave con compromiso de encefalitis. ¿Quiénes son los que tienen mayor riesgo de hacer complicaciones? Los menores de 1 año y las personas con comorbilidad, cardiopatías, diabetes, falla renal son los más frecuentes, los adultos mayores y las embarazadas, por lo que ya mencioné, por el riesgo de transmisión vertical. Virus Zika. Muchos de ustedes pueden haber escuchado de este virus que ingresa al continente americano luego de haber debutado aquí en el sudeste asiático y en las islas del Océano Índico en el año 2015, donde se notifica a raíz de estas microcefalias de los recién nacidos. Además de la transmisión vectorial por el Aedes, el virus Zika tiene transmisión sexual. Las manifestaciones clínicas, a diferencia de los otros dos, esta es una enfermedad que incluso puede ser afebril y su principal presentación es el exantema. ¿Ya? Entonces las otras las vamos a reconocer por la fiebre, estas las vamos a reconocer y sospechar por la presencia de un exantema, que es un exantema maculopapular, generalizado, también con compromiso palmoplantar
y con compromiso generalizado, como les mencioné, pruriginoso, y además tiene otras manifestaciones como inyección conjuntival y adenopatías auriculares. Puede presentarse con fiebre, sí, suele ser una fiebre de corta duración y de baja cuantía, pero siempre está el exantema como marcador de la enfermedad. Aquí tenemos otras formas de exantema, bien maculopapular, este otro paciente, si se fijan, pruriginoso, compromiso palmar y plantar. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener Zika? En general, de las tres, Zika es la enfermedad más benigna. ¿Y a quiénes va a afectar o pueden estar sujetos a complicaciones? Cuando ocurre en el embarazo, en que hay riesgo de el Zika congénito. Y también se ha visto una asociación que aumenta el riesgo de Guillain-Barré a 1 por 4.000 casos y afecta principalmente a varones jóvenes. El riesgo de muerte en Zika es muy, muy bajo y está relacionado a niños recién nacidos que nacen con grave daño neurológico o, como se ha descrito en forma casi anecdótica, con trombocitopenias graves, distrés respiratorio y shock, pero esto es muy inhabitual. ¿Y cuál es el riesgo de Zika congénito? Cuando la infección ocurre durante el embarazo, el riesgo de transmisión al feto va aproximadamente entre un 20 a un 30% de las embarazadas que se infectan van a transmitir la infección al feto. Esta es mayor cuando ocurre en el primer trimestre, y la infección grave o el daño o secuelas en el niño puede ocurrir con infección en cualquiera de los 3 trimestres, siendo más graves cuando ocurren en el primer trimestre. ¿Y cuáles son las manifestaciones que puede llegar a presentar un recién nacido cuya madre se infecta con virus Zika? Importante decir que hay un grupo que puede nacer asintomático, casi la mitad, ¿ya? Y de los que nacen con síntomas, los más frecuentes son las alteraciones neurológicas, las alteraciones oculares y el compromiso de epilepsia. Muy infrecuente es la microcefalia, que era como el marcador que teníamos de la infección por virus Zika. O sea, hay que sospecharlo frente a otras manifestaciones también distintas de la microcefalia. Y el síndrome de Zika congénito, que es el que cumple con todas estas características terriblemente complejas para el recién nacido, ocurre entre un 5 a un 14% de las mujeres que se infectan en el embarazo. Y estas son microcefalia, que puede ser muy grave, alteración del cabalgamiento de las suturas del cráneo, debido a que se produce un verdadero colapso del parénquima cerebral en un niño infectado por el virus Zika, y queda redundante tanto el cráneo como el cuero cabelludo, como pueden observar aquí. Niños que por el daño neurológico adoptan posturas viciosas intrauterinamente y nacen con estas malformaciones. Muy frecuente el compromiso ocular, que es bilateral. Y dentro de las alteraciones neurológicas pueden observarse alteraciones de la migración neuronal, hidrocefalia, eh, calcificaciones también intracerebrales, múltiples malformaciones. Entonces, resumiendo estos 3 arbovirus, podemos decir que dengue y chikungunya se van a presentar por fiebre. El síntoma más marcador de dengue son las mialgias intensas, mientras que en el caso de chikungunya es el compromiso articular. En cambio, en Zika su síntoma marcador es el exantema, acompañado de las otras características. Desde el punto de vista del laboratorio, todos pueden presentarse con una leucopenia,
En el caso de chikungunya y Zika, elevan parámetros inflamatorios como la proteína C reactiva. Y lo otro importante son el recuento plaquetario. Si bien las tres pueden tener trombocitopenia, la que logra trombocitopenias más marcadas es el caso de dengue, le sigue chikungunya y en Zika por lo general es más frecuente que sea normal el recuento plaquetario y si hay alteración esta va a ser muy leve. Y desde el punto de vista clínico, entonces, nuevamente insistiendo, en el caso de dengue, fiebre, mialgia, en el caso de chikungunya, fiebre y dolor articular, y en el caso de Zika, exantema. El dolor retroocular es más frecuente en dengue, compromiso articular muy frecuente en chikungunya y le sigue en frecuencia el virus Zika. Y finalmente, nuestra última virus de los arbovirus que se pueden exponer los viajeros es fiebre amarilla. Y pongo fiebre amarilla no porque sea de las más frecuentes, de hecho es muy, muy inhabitual un viajero con fiebre amarilla, sino para introducir el tema de la prevención a través de la vacunación. La fiebre amarilla es una enfermedad que está localizada solo en dos regiones del mundo, en Sudamérica, en la región de la Amazonía y en el África subsahariana. En el resto del mundo no hay presencia de fiebre amarilla. Es producido por el virus de la fiebre amarilla. En el caso de Brasil es transmitido por el mosquito Hemagogus y en las Américas en general. En cambio, en África es transmitido por el Aedes. Y eso hace que el riesgo de transmisión en estas distintas regiones sea muy diferente. En el caso de África, que es transmitido por el Aedes, que ya sabemos que es un mosquito muy adaptado a los domicilios y a las zonas urbanas, eh, es la transmisión mucho más frecuente porque el reservorio es humano y el riesgo para los viajeros es de 50 casos por 100.000. En cambio, en América del Sur, el ciclo del virus de fiebre amarilla es selvático, los reservorios no es el hombre, son los primates no humanos, que son los monos, el capuchino y el aullador, y que se transmiten por estos mosquitos, y el hombre se infecta cuando se introduce en este ecosistema en las zonas selváticas por razones laborales, etcétera, donde tiene el riesgo de adquirir la enfermedad. Y esta enfermedad en su gran mayoría solo llega a la etapa febril, que es un cuadro como flu-like, en que tiene fiebre, malestar general, cefalea, náuseas, vómitos. Luego viene un periodo de remisión y aproximadamente un 15% va a ir hacia la forma grave con la hepatitis fulminante, compromiso renal, compromiso del sistema nervioso en que la mortalidad es altísima, sobre el 50%. ¿Cómo diagnosticamos nuestros arbovirus? Esto es igual para todos, este gráfico es particular para el virus dengue, pero es más o menos lo mismo. En el periodo en que tenemos la fiebre, que son los primeros 5 o 6 días de enfermedad, lo que tenemos aquí observado es el virus circulando en la sangre y la aparición de los anticuerpos que pueden ser detectados en la sangre y que es primeramente la IgM, es a partir del día 5 a 7 posterior al inicio de los síntomas. De modo que en nuestros primeros 5 a 6 días el diagnóstico está basado en el reconocimiento del RNA viral a través de los métodos de la reacción de polimerasa en cadena. Pasado este periodo, ya podemos utilizar la serología IgM, IgG, como les digo, a partir de ese periodo. Y eso es igual para todos los arbovirus. ¿Cuál es el problema? A ver, primero, entonces, tenemos este periodo de ventana muy importante, que son los primeros 5 días de síntomas, en que ojalá podamos tener la sospecha diagnóstica en ese periodo
de modo que podamos hacer el diagnóstico por la reacción de polimerasa en cadena. ¿Y por qué es tan importante? Porque ese es un diagnóstico confirmatorio. Cuando yo tengo una PCR positiva, ya sea para Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, confirma el diagnóstico de que estamos frente a una infección de esos virus. Sin embargo, cuando ya se ha pasado ese periodo y tengo que hacer mi diagnóstico a través de IgM, se nos complica un poco el escenario porque los virus que son pertenecientes a la misma familia, que son dengue, Zika, y si le agregamos que le hemos puesto la vacuna de fiebre amarilla, que es virus vivo atenuado, va a haber reacción cruzada entre los anticuerpos, de modo que yo no puedo hacer con certeza el diagnóstico de uno o de otro. Entonces, ¿qué se recomienda? En el caso de que yo sospeche alguna infección por dengue o Zika, es pedir los anticuerpos para ambos, de modo que yo pueda hacer algún tipo de clarificación o el diagnóstico más probable. Así, si en mis dos determinaciones yo tengo que es dengue positivo y me sale negativo para Zika, entonces esta es una infección probable por virus dengue, no la puedo confirmar con certeza. Si es negativa para virus dengue y positiva para virus Zika, es una infección probable para virus Zika. Si es positivo para ambos, yo solo podría poner aquí probable, o sea, puedo decir que es una probable infección por flavivirus y no puedo matricularme ni con dengue ni con Zika, ¿ya? Y para complicar la cosa, muchos de los pacientes que se exponen a dengue o Zika y que nosotros queremos hacer el diagnóstico han recibido en relación a ese viaje vacuna de fiebre amarilla, que podría ser otro determinante en que algunas de estas nos saliera positivo. De modo que en la historia clínica hay que preguntar muy bien antes de interpretar el resultado de laboratorio si además se recibió en los últimos 2 meses vacunas de fiebre amarilla. Y ya para ir terminando, quería con este caso clínico un poquito seguir el camino de cómo hacemos la historia y cómo llamamos a la prevención de estos arbovirus. Este es un paciente adolescente de 16 años que va a su viaje de estudio en época de febrero para Brasil, Florianópolis, y que estuvo allí por 2 semanas por turismo. El día antes de regresar comienza con fiebre hasta 38 grados, con calofríos, con compromiso del estado general, cefalea y mialgias intensas, y ya viaja sintomático. A su regreso se maneja como un cuadro viral con manejo sintomático. Eh, la fiebre le dura más o menos 3, 4 días y consulta al día sexto de evolución porque a pesar de que ya no está febril, está con un marcado compromiso del estado general y ha persistido con náuseas. Al examen físico está con sus signos vitales normales, no se observa exantema ni petequias y el resto del examen es absolutamente normal, estado de conciencia normal. Entonces, frente a este paciente, ¿cómo podemos sospechar qué elementos tenemos que tomar en cuenta de pensar que podría haber sido dengue? Uno, y el más importante, antecedente del viaje reciente, de hecho empezó con los síntomas antes de volver a una zona de alta circulación de virus dengue. Ese es el factor más importante. Tiene síntomas sugerentes, tiene un cuadro febril y tiene estas mialgias intensas, si bien no hizo exantema, cumple con el periodo de incubación máximo en que el cuadro de fiebre tiene que aparecer como máximo en los primeros 14 días de haber regresado. Y ojo,
de que debe sospecharse esto mismo por los síntomas sugerentes, aunque no haya viajado, pero si la persona vive en un lugar donde hay presencia del mosquito Aedes. De ahí la importancia de la vigilancia centinela de los cuadros febriles, porque puede ser el marcador, ¿verdad? El caso índice de, de una circulación autóctona que se haya generado en esa zona. Entonces, ya pensando como clínico, estas son las características que eventualmente este paciente puede tener un dengue. Le pidieron exámenes, le pidieron un perfil bioquímico donde destacaba un aumento leve de las transaminasas y un hemograma que mostraba leucopenia, que es bastante característico, linfopenia, y si bien tenía un recuento de plaquetas normales, estaban más cercanos al punto de corte inferior. Entonces, con este perfil, con compromiso hepático leve, este hemograma con leucopenia, más la historia clínica y el antecedente epidemiológico, lo hace altamente sospechoso, ¿verdad?, de que estemos frente a un cuadro arbovirus. Además, verano, que sabemos que es cuando ocurre la mayor transmisión de estos virus, y se le pidió, estábamos, acuérdense, en el día 6º de evolución, de modo que ya no nos sirve pedirle la reacción de polimerasa en cadena porque va a tener una baja sensibilidad, probablemente ya pasó la viremia que ocurre los primeros días, de modo que el diagnóstico tiene que ser a través de serología. Y en este caso se le pidió una IgM para virus dengue que resultó ser positivo. Diagnóstico entonces probable infección por virus dengue. Acordarse que todas estas infecciones arbovirales son de notificación obligatoria por Epivigila en forma inmediata, por sospecha. ¿Qué más tenemos que hacer este paciente? ¿Tiene este paciente alguna sugerencia que pueda estar cursando con un dengue grave? ¿Y quiénes serían los que tendríamos que tener mayor alerta? Si tiene antecedente de dengue previo, como les dije, que es un factor de riesgo muy importante, un viajero frecuente a zonas de dengue, o que tenga presencia de algún síntoma, ya sea de alarma o definitivamente de dengue grave. ¿Y cómo sabemos si tiene síntomas de alarma? Hay que hacer la búsqueda directa y no solamente en la entrevista al momento que hacemos el diagnóstico, sino al dar las indicaciones para la casa de chequearlo en forma diaria. Y ojalá poder entregar una cartilla y decirle todos los días o cada 12 horas chequee si tiene dolor abdominal intenso persistente, vómitos persistentes, somnolencia, irritabilidad, desorientación, sangrado profuso de nariz o boca, vómitos o deposiciones con sangre, dificultad para respirar, desmayo. Cualquier sí a estos significa consulta inmediata y significa hospitalización y manejo con fluidos endovenosos. ¿Ya? Que entonces sin signos de alarma, ya lo vimos, solo hidratar y manejo con paracetamol, que sería nuestro paciente. Ya no estaba con fiebre, así es que tampoco era necesario la indicación del paracetamol, pero sí la hidratación importante. Y si hay signos de alarma o manifestaciones de dengue grave, la indicación es hospitalizar e hidratación endovenosa. Pero ¿cómo lo hacemos para prevenir que nuestros viajeros se contagien y se infecten? Bueno, como son vectores los que producen la transmisión, la forma más efectiva es el uso de repelente. No cualquier repelente, tienen que ser repelentes con DIT de 30 o más por ciento o con icaridina de 20 o más por ciento. ¿Ya? Las pulseras no funcionan, tienen que ser aplicados en forma general. Estos son los repelentes que se han visto que cumplen con la función de disminuir la transmisión de enfermedad. Están autorizados para ser usados desde los 2 meses de edad.
se usan diurnos porque el mosquito Aedes se alimenta durante las horas del día. Si es al 30% o más, se puede usar cada 6 horas. Se pone en la piel que queda expuesta fuera de la ropa y tiene que ser la última capa por sobre el bloqueador solar y reutilizarlo al bañarse o si hay sudoración excesiva, probablemente se va a aplicar más frecuentemente. Y en los niños, ¿qué particularidades tenemos que usar? Si son lactantes, no poner en sus manitos ni alrededor de la boca, particularmente si chupan chupete y en las manos porque se la chupan, ¿verdad? Puede usarse a partir de los 2 meses de edad y de hecho ya agencias como la EPA no pone restricción de edad desde el uso porque es bastante seguro el uso del DET desde el 30% en niños, solo que hay que fijarse de no aplicarlo en zonas de piel que estén inflamadas e idealmente al final del día a los niños bañarlos para retirar todo el resto tanto del bloqueador solar como del repelente que haya quedado sobre su piel. Y en el caso de Zika, además tenemos que considerar el riesgo de transmisión sexual, de modo que cuando una pareja quiere embarazarse, hay que recordar y explicar que ese embarazo debe evitarse si solo se expone la mujer hasta 2 meses desde el regreso de una probable exposición y hasta 3 meses si se expuso además el hombre, ¿ya? Con o sin síntomas, simplemente por haberse expuesto a una zona donde hay circulación de Zika, porque de hecho el 80% de las personas que enferman de Zika, se infectan de Zika, no presentan sintomatología. Y si una persona se expone, un varón se expone y la mujer, su pareja, está embarazada, debe evitar el contacto o usar medidas de barrera como el condón durante todo el embarazo, ¿ya? No solamente los 3 meses posterior al regreso, para evitar la transmisión a la mujer embarazada. Y solo la vacuna amarilla, la vacuna de la fiebre amarilla cuenta con vacuna para su prevención. Eh, Podemos discutir después de la vacuna de dengue, pero esta vacuna, acordarse que es una vacuna que tiene doble indicación, ya sea por recomendación, es decir, a personas que se van a exponer en zonas de riesgo de infectarse para su protección personal, pero también es una vacuna que puede ser requerida y demostrar certificación para el cruce de fronteras, distintos países que piden a sus viajeros estar vacunados de fiebre amarilla. De modo que hay que tener esa doble mirada. Se puede usar a partir de los 9 meses de edad y la duración tanto de la certificación como de la vacuna es de por vida. Contraindicaciones, y este es otro punto que me interesa aclarar mucho. Las contraindicaciones absolutas de usar vacuna de fiebre amarilla no son muchas. Son individuos con inmunosupresión, entre ellos los pacientes con VIH que tienen un recuento SD4 menos de 200, o individuos que han tenido alguna enfermedad al timo cuya función de timo no está bien. Por ejemplo, incluso los que han usado timoglobulina para otro tipo de enfermedades o el uso de biológicos que produzcan inmunosupresión. Los lactantes menores de 6 meses o menos y alergia previa a algún componente de la vacuna. En cambio, pueden vacunarse, pero con precaución y con una buena evaluación médica que sopese riesgo versus beneficio. Los pacientes con VIH que tienen recuento de más de 200, pero menos de 500, más que porque vayan a tener efectos adversos graves secundarios a la vacuna, que es virus vivo, sino porque uno no puede asegurar que tenga una adecuada respuesta inmune. O sea que
realmente vaya protegido a una zona de fiebre amarilla. Se pueden vacunar las embarazadas si se van a exponer de alto riesgo a enfermar de fiebre amarilla. Lo mismo para los mayores de 60 años. No es una contraindicación absoluta el tener más de 60 años. Hay que evaluar el riesgo porque a veces es mayor el riesgo de enfermar localmente que el riesgo del efecto adverso de la vacuna. Los lactantes entre 6 y 8 meses es una zona gris que también eventualmente, si no se puede evitar la exposición en zona de alto riesgo, podría indicarse la vacuna. Y las mamás que están dando leche materna y tienen lactantes de 6 o menos meses pueden recibir la vacuna, pero durante ese periodo de los 10 días que siguen a la recepción de la vacuna, no pueden dar leche materna, deben sacarse esa leche y eliminarla. De modo que ojalá programar la vacunación de la mamá, que guarde leche previamente y una vez que se vacuna ya no puede dar leche hasta los próximos 10 días, pero sí mantener extrayéndose la leche para poder, ojalá, conservar la lactancia materna. Concluyendo entonces, los arbovirus y particularmente el dengue es la enfermedad más frecuente a la que se van a exponer nuestros viajeros, de modo que todo médico debe saberla diagnosticar y tratar y particularmente sospechar en los lugares donde hay presencia en Chile del mosquito Aedes. En Chile hasta ahora, con excepción de la isla de Pascua, todos los casos de arbovirus son casos importados, por lejos el más frecuente es virus dengue. Hay que tener mucha alerta porque donde hay vector hay riesgo de introducción de la enfermedad en forma autóctona, de modo que hay que saber reconocer los síntomas, hacer un diagnóstico oportuno y importantemente educar a los viajeros para la prevención, porque van a ser los viajeros que regresan virémicos los que eventualmente pueden ser la fuente de transmisión a un mosquito local. Y eso lo hacemos con repelente y con la vacuna de fiebre amarilla en las zonas donde hay transmisión de esto. Muchas gracias por su atención y ahora quedo feliz de contestar las preguntas de ustedes. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su completa presentación. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una acá que indica: ¿cuál es la duración de los virus en el cuerpo humano? Bueno, para la gran mayoría, más o menos 10 días aproximadamente, menos que eso, ¿ya? El cuerpo lo elimina rápidamente y muchas de las manifestaciones clínicas son más bien relacionadas a la respuesta inmune más que a la presencia del virus. Con excepción entonces del virus Zika, tiene esta particularidad de quedarse en zonas como más santuario, que escapan un poquito de la respuesta inmune, como es el fluido seminal y los fluidos también vaginales en la mujer. Y eso puede ser duración, se ha descrito hasta aproximadamente 60 días, no menos que eso, de virus replicante. Se ha encontrado el genoma mucho más tiempo, pero alrededor de un mes uno puede todavía encontrar virus replicante en esos fluidos. Dice, dado que el diagnóstico es con serología, desde APS si tenemos la sospecha, ¿debemos derivar a secundario? ¿Tenemos que notificar igualmente en APS como Sí, la enfermedad obligatoria? notificación es por sospecha. Acuérdense que es notificación inmediata, que son por sospecha. Así que ustedes tienen que hacer su formulario en Epivigila y sí, derivar para que puedan confirmar. Es muy importante que tengamos la confirmación, aunque el paciente no tenga ningún síntoma de gravedad, pero es la forma que tenemos de llevar el control. Ahora, ¿por qué es importante la notificación inmediata? Porque recibiendo la información, la Ceremi rápidamente hace la investigación epidemiológica. ¿Qué es lo que importa aquí?
es poder identificar si ese paciente se infectó afuera o se infectó en Chile, porque podría estar hablando de el caso índice de un brote autóctono. Entonces, por eso que es tan importante tener la notificación. Y en el caso donde está la presencia del mosquito también, indicarle a esa persona, aunque todavía no se confirme el diagnóstico, las medidas de control de que no se transmita a los zancudos, ¿verdad? O sea, que use repelente en su casa durante el día y ojalá que pueda estar bajo un mosquitero. Dice, en relación a los casos sospechosos de dengue, si el paciente tiene síntomas respiratorios, ¿es motivo para descartar la sospecha? No, se ha descrito casos de pacientes con un poco de dinofagia. Tos puede haber, de hecho, si tenemos un paciente evolucionando con un dengue grave, acordarse que la extravasación de fluidos también afecta el parénquima pulmonar y podríamos tener un paciente hasta con dificultad respiratoria. Y lo otro es que no es raro que pudiera haber una coinfección. Podemos tener un paciente que viene llegando de Brasil, que tiene un dengue, que además se agarró un virus respiratorio. Así es que, salvo que sea muy evidente, muy respiratorio, o sea, alguien con neodinofagia, coriza, tos y el examen pulmonar es normal, uno puede darle la chance de decir esto puede ser perfectamente un cuadro respiratorio, ¿ya? Aquí nos preguntan, en el caso del Servicio de Salud Metropolitano Sur, el centro de derivación, ¿cuál sería? ¿Hospital Barros Luco o Lucio Córdoba? Uy, ahí lo que tienen que contestar ustedes. A esa Sí, pregunta probablemente sea el Hospital Barros Luco, porque en el fondo es el hospital de derivación del servicio de salud, ¿ya? tenemos otra pregunta. ¿Qué factores de riesgo predisponen a presentar una evolución a dengue grave? Ya, el más frecuente es la exposición previa a dengue, o sea, el haber tenido una infección previa. La gran mayoría, salvo que uno viva en zona endémica, ¿verdad? Donde hay circulación del virus habitual, todos son potencialmente casos de dengue grave porque pueden haber tenido infección previa, pero en el caso de los viajeros, ese antecedente no está. De modo que a quienes vamos a poner como mayor antecedente, bueno, que por alguna razón sepa que tuvo una infección por virus dengue previo o que sea un viajero frecuente a zonas de dengue, porque aunque se haya infectado antes en forma asintomática, sí tiene los anticuerpos que predisponen al desarrollo de una infección por dengue grave. Entonces, ese es el como elemento más importante. Las personas que sean inmunosuprimidas también tienen riesgo de evolucionar con cualquiera de estas infecciones en forma más grave o que tengan patología asociada, diabetes descompensada, adultos mayores, los lactantes chiquititos, menores de un año, también son mayor riesgo. Y por supuesto las embarazadas, no porque el riesgo para el caso de chikungunya y de Zika, para la mujer propiamente tal no aumenta el riesgo. Sí en el caso de dengue, pueden hacer un dengue más serio las embarazadas, pero además a esa embarazada va a haber que hacerle un seguimiento especial por su embarazo, ¿cierto? Que no haya una complicación secundaria al cuadro febril como un parto prematuro, un aborto, en el caso de Zika, por supuesto, la infección y daño neurológico. Tenemos, dado todo lo expuesto y el riesgo de introducción de circulación de arbovirus y el aumento de casos en verano, ¿la alerta sanitaria debería extenderse? Esto también lo podemos contestar nosotros. Está en evaluación esa extensión, por supuesto, y prontamente tendremos noticias al respecto. Tenemos una nueva pregunta. ¿Podría ocurrir una coinfección de más de un arbovirus?
pero es por alguna razón, aparentemente en el mismo mosquito se produce una anulación de uno o de otro, y también en el mismo individuo. Se han descrito casos, ¿ah? Pero es bien infrecuente, como por lo general gana uno. Lo que sí está descrito, eh, por ejemplo, en zonas de malaria, en que sí puede haber una coinfección de malaria y una arbovirosis. Y ahí se nos complica un poquitito el escenario. Dice, sobre la transmisibilidad de dengue, ¿la enfermedad puede transmitirse persona a persona o mediante contacto con objetos? No, salvo la única transmisión persona a persona que se han descrito son donación de órganos, en un paciente que justo estaba virémico y tiene virus replicante en sus órganos, el donante, o la transmisión vertical de la madre al feto. De otra forma, no hay transmisión persona a persona. Dice, si no tenemos paracetamol, ¿podemos usar metamisol? Sí, pueden usar metamisol. Lo importante son los antiinflamatorios no esteroidales por el bloqueo de las prostaglandinas y el compromiso de la función plaquetaria. Dice, ¿qué se opina respecto al uso de AINES para la fiebre respecto a la conversión de dengue hemorrágico? Ah, no. Ahí después luego pone, lo contestaron, ¿verdad? Sí. Quiero agregar que dentro ¿Mm? de las medidas preventivas, cuando estamos educando a los viajeros para evitar contagiarse, también es importante decir, si tiene algún cuadro de fiebre mientras viaje o al regreso, use solo paracetamol, ¿ya? O sea, manejo de la fiebre siempre con paracetamol. Bueno, esa era la última pregunta. Agradecemos nuevamente, doctora, su presencia. Los dejamos invitados al quinto webinar la próxima semana en el mismo horario a las 10 de la mañana. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora. Gracias, Jorge, por la invitación y espero que haya sido útil para todos los que estaban escuchando. Gracias. Chao. Chao.